Programa de análisis técnico sobre cuestiones de seguridad, hechos delictivos, operativa policial. La Recámara, H50 Digital Policial, con Pilar U. Ramos. Buenas tardes, una tarde más, estamos aquí en H50 Digital Policial, mi nombre ya lo conoces, soy Pilar U. Ramos. Esto es H50, pero traemos una novedad, y es que hemos querido ampliar lo que estamos haciendo para todos vosotros, con un programa que se llama La Recámara. Es un programa, como os habéis escuchado al principio, de análisis técnico sobre cuestiones de seguridad, hechos delictivos y operativa policial. Y para ello nosotros, como siempre en H50, nos queremos rodear de los mejores. En esta ocasión, esta tarde, tenemos con nosotros a alguien muy especial. Él se llama Robert Dombrowski y él nos va a hacer su presentación, porque iba a presentar yo, pero es que como tiene tantísima formación, tantos estudios, que una se pierde en este sentido, y vamos a hablar de un tema muy bonito que es sobre la violencia en Estados Unidos con armas de fuego. Bueno, más que bonito, interesante, y queremos que se presente él porque nos va a decir quién es, qué hace aquí y por qué está con nosotros. Robert, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Saludos cordiales, tanto, muy bien, gracias. Te decía, saludos cordiales tanto para ti como para todo el equipo de H50 y para todos tus oyentes. Pues muchísimas gracias, Robert. Ellos van a estar encantados de conocerte y de escucharte, porque yo doy fe de la experiencia que tienes sobre este tema y otros que vamos a ir tocando semanalmente. Tenemos que deciros que este programa lo vamos a hacer en capítulos aproximadamente de unos 15 minutos para que os sean amenos, y vamos a tratar todos los temas relacionados en el ámbito policial, como decíamos antes, sobre esas cuestiones técnicas de seguridad, sobre hechos delictivos y operativa policial. Robert, a mí me encantaría que tú te presentaras para que los oyentes, los lectores de H50 sepan a quién tenemos con nosotros esta tarde en este programa que se llama La Recámara, y inauguramos contigo. Pues muchísimas gracias, Pilar. A ver, me llamo Robert Dombrowski, como has dicho, y acabo de retirarme, hace unos meses, de una agencia estadounidense que se llama el US Secret Service. El US Secret Service es la agencia investigativa a nivel federal más antigua de Estados Unidos, establecida en 1865, y entre otras cosas se le conoce porque ejerce la función de protección presidencial, tanto para el presidente estadounidense como para la primera familia y otros dignatarios de, obviamente, rangos muy altos dentro del gobierno norteamericano. Y estuve con ellos más de 20 años, hasta que cumplí la edad mínima para poder retirarme, y nada, pues me salí el agosto pasado. Anteriormente también ejercí como policía en Estados Unidos, en una pequeña ciudad que se llama Hollywood, en la Florida, no el Hollywood de las películas, que casi todos conocemos, ¿sí? Pero una ciudad, ya te digo, en el otro extremo del país, ¿sí? Donde estuve de patrullero, y también tengo un poco de experiencia militar. Robert, es totalmente diferente el ámbito policial en Estados Unidos que en España. Hemos hablado anteriormente, antes de contactar esta tarde para hacer este capítulo en La Recámara, y hemos estado viendo un montón de diferencias que hay entre cómo se trabaja en Estados Unidos y cómo se trabaja en España, la legislación para unas cosas, la legislación para otras. Por eso nosotros hoy queríamos hablar contigo sobre este tema que hemos traído, que se llama violencia en Estados Unidos con armas de fuego. ¿Por qué existe, Robert, una prevalencia de armas en Estados Unidos? ¿O qué autoriza a los nacionales de Estados Unidos a tener armas? Porque eso es algo que supongo que a nuestros compañeros, a la gente aquí en España, les llama mucho la atención, ¿no? En Estados Unidos vemos muchas armas, totalmente contrario a lo que pasa en España. Pues sí, así es, Pilaru. Y es una de las preguntas que mis amistades de España me suelen hacer con más frecuencia, sobre todo aquellos que trabajan en el ámbito policial, ¿no? Porque si pensamos, pues es con mucha frecuencia, desafortunadamente, que vemos por los medios tradicionales que salen noticias de algún tiroteo en un estado, o Texas, o en la Florida, o cualquier otro sitio, donde por algún motivo o por otro, pues se ha dado ese tiroteo, hay víctimas,
y etcétera. Y como he dicho, es desafortunadamente pues un hecho que ocurre con relativa frecuencia. Pero como tú bien dices, uno de los motivos por los cuales es porque existen esas diferencias a nivel social, a nivel cultural entre los dos países. Entonces, en Estados Unidos, para contestar la pregunta que me haces en cuanto a por qué tantas armas y con qué autoridad existen estas armas en manos de tanta gente en Estados Unidos, es porque es un derecho constitucional, que se considera un derecho fundamental de los estadounidenses, el poseer las armas. Incluso llega hasta tal punto que la segunda enmienda a la Constitución, justo siguiendo la de derecho a libre expresión y libertad y demás, es la de el derecho a poseer armas, no para entidades militares, sino para civiles. Y es un derecho constitucional que ha tenido pues muchísimos debates entre la gente que estudia la Constitución norteamericana, y se ha dado una variedad muy grande de interpretaciones, pero básicamente lo que tenemos es que en términos prácticos las Cortes han respaldado ese derecho de la gente, del bien del común, de poseer armas. Entonces, es verdad, existen muchísimas armas, están son relativamente asequibles para la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, y a veces pues se utilizan para las cosas que no deberían utilizarse, como son estos incidentes que vemos. Perdóname, Robert, eso te iba a decir, porque vemos muchísimas noticias de accidentes o de asesinatos o de persecuciones con pistolas, con armas de fuego, pero entre la misma población, entre las mismas personas que residen en Estados Unidos, independientemente de que sean policías o no. Sí, así es, y como he mencionado, siendo un derecho constitucional y un derecho que ha sido defendido por las Cortes en muchísimos casos a lo largo de los años, pues es un derecho que sigue en pie. Pero sí quiero aclarar una cosa, Pilaru, que es que cuando pensamos en las noticias que vemos en los medios, estamos viendo pues lo que los medios quieren que veamos, ¿sí? Entonces, quiero cambiar un poquito la perspectiva de lo que pueda pensar la gente. A ver, Estados Unidos es un país muy grande, la población viene a ser el 90% más o menos de lo que sería toda la población de Europa, de la Unión Europea, o sea que es un país que cubre muchísimo terreno y con muchísima gente. Entonces, cuando vemos la cantidad de afectados por la violencia, por armas, no estamos hablando de que se trata de un problema que esté siquiera entre, digamos que los 10 casos que lleguen, los 10 primeros casos que lleguen a la mortalidad en Estados Unidos. Ocurren muchas otras cosas, accidentes, problemas médicos y demás. Está por debajo de esos 10, está creo que en el 12º lugar o algo así. ¿Por qué te digo esto? Porque a nivel de población, a nivel general, los norteamericanos no lo ven como un problema tan grande aún como para querer impulsar un cambio constitucional, porque el mecanismo existe. La Constitución se puede cambiar, de hecho por eso existen las enmiendas que existen, se ha cambiado ya 27 veces. Entonces se podría hacer una enmienda para cambiar la segunda enmienda, que es la que da la autorización para poseer armas, pero no se ha hecho y estamos muy lejos de que se dé. Sencillamente no existe el empuje para hacer ese cambio aún por muchas noticias que veamos y muchas cosas que salgan en la prensa y demás. Del día al día, la mayoría de la gente no se ve afectada directamente por esa violencia, como suele ocurrir en muchísimos países que residen en ciertas zonas, a lo mejor un poquito más marginadas, donde haya más problemas de criminalidad, etcétera, por falta de medios, por falta de atención gubernamental y demás. Entonces, como el problema no es tan expansivo como uno podría pensar a raíz de las noticias que se escuchan, pues no existe verdaderamente ese empuje para hacer esos cambios fuertes, esos cambios radicales de modificar la Constitución. ¿Existen restricciones a la hora de que un ciudadano pueda adquirir un arma, o la puede adquirir todo el mundo? Pues mira, muchas gracias por hacerme esa pregunta, porque también es un punto muy importante que se debería mencionar. Claro que existen restricciones, y son restricciones importantes.
La primera es que no puedes tener antecedentes penales de delito, digamos, de lo que se considera en Estados Unidos crímenes mayores, ¿sí? Que son, generalmente hablando, cualquier delito que pueda incurrir una pena de cárcel de 1 año o más, ¿vale? Esos suelen ser, en términos generales, los que se consideran delitos mayores. Entonces, si tienes ese tipo de antecedentes, no puedes acceder a un arma legalmente. Y lo mismo pasa si tienes antecedentes de delitos menores que atentan, o sea, que son de, ¿cómo es que le decís en España? De tipo de violencia contra género. Eso, aunque sean delitos menores, pero si tienes antecedente, has sido encontrado culpable en uno de esos casos, tampoco puedes acceder a un arma. Y para poder comprar... Dime, Robert, dime lo que me ibas a decir. Pero también te voy a decir que, sencillamente, que también hay restricciones en cuanto a edad, hay restricciones en cuanto a, por ejemplo, problemas de salud mental, cosas así, siempre que se sepan, ¿no? Bueno, pero eso es parte del problema. Pero también hemos visto en las noticias, o he visto yo, Robert, algún enajenado mental con un arma en Estados Unidos que ha cometido un delito. Efectivamente, porque ahí lo que tenemos es un conflicto entre dos derechos fundamentales. Sí, tenemos el derecho fundamental de poder poseer armas en Estados Unidos y el derecho fundamental de tu privacidad, sobre todo en cuanto a tu información de índole médica. Entonces, ¿qué pasa? Que como queremos proteger tus derechos, queremos proteger la información de cualquier problema sanitario médico que tengas, pues muchas veces esa información no se comparte con las autoridades. Entonces, para una persona del normal quiere ir y acceder a un arma y haya cumplido la edad para su estado y demás, pues cuando vas a hacer la solicitud de la compra, lo que hacen es que te hacen una revisión de antecedentes. Si no aparece en esa revisión, pues los antecedentes criminales van a estar. Ahí todos los sistemas en Estados Unidos se comunican a nivel estatal como a nivel federal y esa información se comparte, absolutamente toda. Pero lo que no está ahí, a no ser que hayas tenido un problema donde la policía haya tenido que intervenir por cuestiones de salud mental, donde se haya dado un tipo de violencia o algo por el estilo, si eso no está en el sistema, aunque se conozca entre tus familiares y demás que tengas problemas, pues si no está en el sistema, pues no lo va a reconocer y se te va a dar ese arma. Y para poder comprar un arma legalmente en Estados Unidos, ¿qué requisitos hay que reunir? Pues lo primero es ser nacional, tienes que tener nacionalidad norteamericana o estadounidense. Lo segundo, la gran mayoría de los estados ahora exigen que seas residente de su estado. Esto es por acuerdos que se han hecho entre estados, porque hay estados que restringen muchísimo más el porte y la tenencia de armas que otros, con lo cual lo que no quieren es que en un estado donde no existan tantas restricciones pueda pasar alguien del otro estado, compre el arma allí y vuelva con ella. Entonces, para evitar eso, se han llegado a muchos acuerdos entre los estados y ahora exigen, pues eso, que seas también residente de cada estado donde vas a comprar ese arma. Y si no tienes esa residencia, no te permiten la compra. Luego tienes que reunir requisitos mínimos de edad para armas cortas, de pistolas y demás, son ser 21 mínimo. Armas largas te permiten a los 18, porque Estados Unidos sigue siendo un país donde es muy prevalente la caza. Entonces, a partir de los 18 años, no es nada raro que puedas ir a una tienda y comprarte una escopeta, un rifle, pues con ese propósito, ¿no? De seguir de caza. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que son los antecedentes penales, no puedes tenerlos, problemas de salud mental, mientras esté en el sistema, y aparte de eso, pues es que son muy pocos requisitos adicionales que pueda haber de parte de cada estado. Ahora bien, como he dicho también, hay muchos estados que restringen muchísimo más. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es Nueva York, en la ciudad de por sí, es muy difícil conseguir un arma. Tienes que mostrar la necesidad de tenerla, o sea, tienes que tener una amenaza inminente y tienes que poder demostrarlo. Pero estos son todas normas que a nivel constitucional chocan un poco con lo que es el estatuto constitucional y por lo tanto están constantemente en pleitos legales mirando a ver si se van a declarar anticonstitucional y demás. Hay mucho pleito legal con respecto al tema de las armas en Estados Unidos. Vamos a comentar una cosa y terminamos con este tema. Tú, en una conversación que teníamos hace muy poquito, me decías que curiosamente, me decías una frase así, que hay muchos miembros de la policía que se sienten estadounidenses primero y policías segundo.
Con respecto al tema del control de armas, me refiero. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos llegado a ver casos donde se ha intentado exigir más aún en algunos estados la tenencia de armas, y han habido sheriff, han habido policías, estamos hablando a nivel departamental, o sea, los jefes, el jefe de policía, lo que sería el equivalente a un comisario principal a lo mejor en España, o un, no sé, el guardia civil que pueda estar a cargo de una dependencia de la Guardia Civil en España, diciendo que no a cumplir esas normas. Sí pasan, porque ellos mismos consideran que son anticonstitucionales y están pensando también en sí mismos como personas y su amor por las armas, y dicen que no le van a exigir a sus policías, a sus oficiales, que cumplan esas normas. O sea, que el Estado las puede pasar, pero que ellos no las van a cumplir, no van a ejercer esa potestad de ir y detener o confiscarlas y demás, a no ser que sea porque se ha cometido un delito. Pues Robert, ha sido todo un placer tenerte esta tarde con nosotros. Hoy hemos hablado bastante sobre este tema, el tema de la criminalidad en Estados Unidos y el acceso a las armas de fuego, y yo te emplazo para que la semana que viene podamos hablar un poco en ese próximo capítulo sobre el uso de fuerza por parte de la policía en Estados Unidos. ¿Te parece bien? Quedamos para la semana que viene y nos cuentas a los oyentes de H50 cómo va este tema. Claro que sí, Pilar, me parece estupendo, y así también le damos un poquito de perspectiva de la policía de por sí, cómo maneja el tema de las armas. Pues Robert, muchísimas gracias de estrenar esta sección de la recámara con nosotros en H50 Digital Policial. Te mandamos un abrazo enorme todos los compañeros y nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Robert. Lo mismo, muchísimas gracias, Pilaru, y muchísimos saludos a todos tus oyentes. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Programa de análisis técnico sobre cuestiones de seguridad, hechos delictivos, operativa policial. La recámara H50 Digital Policial con Pilaru Ramos. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube H50 Digital Policial, o en las redes sociales de Pilaru Ramos como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.